Muy buenas tardes a todos y buenas noches donde nos estén viendo. Un gusto estar con ustedes. Los saludo, Elisa Patiño, directora ejecutiva del Sistema B América Central y Caribe. Y para mí hoy es un gusto enorme darles la bienvenida a nuestra sesión de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto y Sistema B, el capítulo Centroamérica y Caribe. En esta charla maravillosa que vamos a tener para entender el triple impacto desde la Academia de Derecho. Quiero darle la bienvenida y mi total agradecimiento a nuestra host del día de hoy, Chadel Sayas, abogada, servidora pública, 10 años de experiencia en análisis jurídico y redacción de actos y documentos administrativos en materia comercial, civil y tributaria. Es multiplicadora B y líder del Grupo Motor en República Dominicana. Hola Chadel, muy bienvenida. Gracias por estar hoy liderando esta conversación y también liderando el capítulo de la red en Centroamérica, y a nuestra grandiosa invitada y amiga Isabel Samaniego. Muy bienvenida Isabel. Isabel es abogada, actualmente estudia su maestría de Derecho Económico Internacional en la Universidad de Georgetown en Washington. Isabel trabajó en Sistema B Ecuador, fue Project Manager del primer programa para abogados B que se realizó en Ecuador junto a la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente Isabel es champion de un grupo empresarial en el proceso de evaluación y mejoras hacia la certificación B, y también es una gran apasionada del deporte, los animales y escalar montañas. Así que creo que cualquier cosa adicional pues es quedarse corto ante esta maravillosa mujer que hoy nos acompaña para compartir con nosotros su experiencia, cómo ha sido el impulso del proceso en Ecuador, que ya están muy adelantados con la ley BIC. Y bueno, yo sin más preámbulos los dejo en compañía de estas dos grandiosas abogadas, maestras en la materia y con muchas ganas de escucharlas y seguir aprendiendo cada día más de la experiencia de nuestros hermanos ecuatorianos y con el liderazgo de Chadel y del grupo del capítulo de la red aquí en Centroamérica, con muchas ganas de seguir impulsando este propósito. Así que muy bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más y bueno, están en su casa, muy bienvenidos. Gracias, Elisa, un gusto estar aquí. Gracias, Isabel, y a todos los que están presentes compartiendo este espacio y este tiempo tan valioso con nosotros para continuar construyendo conversaciones colectivas para crear esta conciencia. Y precisamente estos espacios y los espacios que se han ido generando surgen ante el reconocimiento de nuestra responsabilidad de ser agentes de cambio, no solo los abogados, sino desde cualquier rol en el que nos desempeñemos, para atacar los problemas sociales y ambientales que en su mayoría se han generado por el modelo de desarrollo económico que hemos ido desempeñando hasta ahora. Y en ese sentido, quisimos traer esta conversación para fusionar la intención de la academia y de la profesión de los abogados y de todos los profesionales que nos acompañen para presentar y dar a conocer algunas de las propuestas y casos de éxitos que se han generado para afrontar este tipo de problemas. Y para iniciar me gustaría traer palabras del doctor Otto Scharmer, profesor del MIT y creador de la teoría U. Específicamente palabras establecidas en un artículo escrito por él, que al español se traduce como alfabetización vertical, reinventando la universidad del siglo XXI. Él indica que la actualización del sistema educativo del mundo, especialmente el de las universidades, es una invitación a reconocer que las universidades son unidades de investigación en enseñanza, pero además una praxis para la transformación de la sociedad y del ser. Y él indica que ante la generación de los objetivos de desarrollo sostenible como una agenda común, como especie humana, las dificultades que presentamos no están necesariamente relacionadas con la falta de conocimiento, sino con una brecha del saber hacer. Esto es una desconexión entre nuestra conciencia colectiva y nuestra acción colectiva, por lo que necesitaríamos nuevas plataformas, herramientas y capacidades para mejorar nuestro sistema operativo
tanto mental, social, para generar una conciencia ecosistémica. Y en ese sentido, por eso queremos traer a colación este tipo de casos de éxito para conocer cuáles son algunas de las herramientas que están funcionando y que podemos replicar y hacer la invitación a continuar generando este tipo de conversaciones para involucrarnos de manera colectiva en la solución de estos problemas y en la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo, regenerativo y que sea de bienestar para todos. Y en ese sentido tenemos a Isabel. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos, quien nos va a exponer el caso del programa Innovaciones Societarias, Empresas con Propósito, que se desarrolló en Ecuador junto a Academia B, para conocer de qué se trató, cuáles son tus impresiones, y a medida que vayan escuchándonos pueden ir colocando sus preguntas en el chat para que esto sea una conversación que se dé a raíz del tema que tenemos aquí. Muchas gracias, Isabel, te cedo la palabra. Muchas gracias primero por la invitación a Sistema B de Latinoamérica. Para mí es un honor estar aquí, conversar con ustedes y sobre todo reencontrarme con la comunidad B y sobre todo la Academia B. Me ha hecho pensar e ilusionarme en volver a trabajar en proyectos como el que lo trabajamos en el 2018. Les cuento un poco cómo fue. Yo estuve trabajando de Project Manager para Sistema B Ecuador, específicamente y bueno, principalmente en este proyecto que lo interesante fue que no había un proyecto ni un programa similar que se había creado en Ecuador y quizás en la región. Entonces fue muy interesante crear desde cero este proyecto. Estaba revisando los materiales, todo lo que creamos en ese momento, cómo fue cambiando, cómo se fue adaptando un poco a las necesidades y a la realidad en el Ecuador. Este es un programa que lo hicimos en el 2018, lo trabajamos en Sistema B Ecuador con la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Quito, Ecuador. Y lo interesante fue que no solo fue un programa que se creó y sobre todo el contenido entre Sistema B y la universidad, pero contamos con el apoyo de un estudio jurídico, el más grande e importante en el país, que ha sido pionero en impulsar estos proyectos, y fue muy interesante porque desde mi punto de vista, y quizás yo lo veía como un estudio muy tradicional y quizás no tan, lo veía difícil que se adapten y que quizás puedan entender y quieran participar en estas ideas que eran en ese momento muy innovadoras y quizás era como salir del cuadrado, y sobre todo los abogados en temas societarios. Entonces fue muy Una hermosa interesante. sorpresa fue eso. Sí, fue una muy buena sorpresa y contamos con todo su apoyo. Ya les voy a contar un poco más del proceso, porque no fue solo los días del programa, pero tuvimos semanas de co-creación del contenido con ellos. Entonces fue interesante ver estos abogados muy estructurados que habían venido haciendo derecho societario puro y duro, estudiar, leer, como abrirse a estos nuevos temas. Y quizás ellos son los que ahora más han impulsado el tema de, bueno, primero de la ley, que ya lo hablaremos después, y luego de promocionar y apoyar empresas en el proceso de transformación hacia empresas con propósito. Entonces, partimos al crear y a ponernos a pensar en este programa, partimos de la idea de que las empresas B, probablemente esto ustedes ya lo saben, pero tienen como principal propósito modificar el modelo tradicional de crecimiento y generación de utilidad en entidades con fines de lucro. Y entender que el desarrollo social, tanto de los factores internos involucrados como externos, y la protección del medio ambiente, se deben y son variables determinantes del éxito también, más allá de cuánto genera una empresa para sus accionistas. Entonces, dentro de este paradigma, las empresas B asumen voluntariamente compromisos que modifican su estructura interna, debiendo sujetarse a los estándares B, pero también a los cambios y a las reformas a nivel de estatutos y de estructura. En este punto es donde encontramos y nos dimos cuenta que los abogados juegan un rol fundamental, ya que son quienes acompañan a las empresas en el proceso de transformación
y adaptan, digamos, estos principios y conocimientos de derecho societario para que ya no solo se mida el éxito entendido desde la generación de utilidades, sino todo lo que implica cambiar un poco el modelo de negocio para que hayan otros factores que se deban medir y por los cuales los administradores deban ser responsables y deban reportar hacia los accionistas. Y un poco cómo integrar que ya no sea solo el accionista el principal, digamos, motor ahí, pero también considerar a la comunidad de al lado, a los stakeholders, a los proveedores, al medio ambiente, que quizás en ese momento sonaba y causaba como fricción porque no se entendía cómo lo puede involucrar. Entonces fue interesante como, yo le digo como tropicalizar, aterrizar estos conceptos para empresas y para empresarios aquí en el Ecuador que digan, esto hace sentido y lo entiendo y como lo internalizo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o les sigo contando cómo fue el desarrollo del proceso. Puedes seguir contando, yo voy verificando en el chat. Perfecto. Así que, sí. Como le contaba a Shadel y a Elisa antes de comenzar, fue muy interesante revisar todos los trabajos preparativos del curso, porque en ese momento, este programa que lo hicimos en el 2018, no existía una ley que reconozca a las empresas BIC en el Ecuador. Recién se empezaba a hablar de esto y fue muy interesante porque mucho del programa, que ya iré a más detalle, pero primero que el programa estuvo enfocado en estudiantes de derecho, estuvo enfocado también en profesionales del derecho ya graduados, pero también en servidores públicos que les interesaba, por ejemplo, desde la superintendencia de compañías, entender estos conceptos para ver cómo la normativa interna se podía ir adaptando. Entonces, en ese momento no existía ley, entonces pero una parte importante de la discusión tuvo que ver con modelos de ley, los casos en otros países, estudiamos la ley en Delaware, tuvimos a Bill Clark, uno de los precursores de la ley de reconocer las empresas B en Delaware, como panelista y él estuvo en Ecuador como muy pendiente del proceso y apoyando el tema de la implementación de la ley. Entonces, ahora es lindo ver que la ley y las empresas BIC se reconocieron en el 2019. Se publicó la Ley de Emprendimiento y Innovación y ahí en una disposición se reconocen a las empresas BIC y a través de eso se publicó también un reglamento y la normativa para ya estructurar y qué deben tener estas empresas. Y hoy en día ya hay muchas empresas que han optado por transformarse o nacer ya como empresas de beneficio e interés colectivo. Entonces, quizás ahí una pregunta que me hizo Shadel también fue si hemos seguido haciendo este programa año tras año. Y no se hizo exactamente así, pero creo que este sería un momento muy interesante para rehacerlo y un poco analizar la experiencia del Ecuador desde que se promulgó la ley y qué ha cambiado en el ambiente y en el ecosistema de empresas BIC en estos años y cómo podemos ver esa transformación y cómo hoy en día los abogados podrían abordar quizás los temas que abordamos en ese momento, pero 2 años después, ya con 2 años de trayectoria apoyando a empresas en ese sentido. Este primer programa, ya yendo más a los detalles, nace de la premisa que les comentaba y se trató de un programa introductorio. Por eso es que, repito, ahora lo veo como muy interesante que este proyecto resurja y ya no que sea un proyecto tan introductorio, pero ahondar más en cada uno de los temas. Como les mencioné, fue para profesionales del derecho, estudiantes y servidores públicos interesados sobre todo en desarrollar habilidades y herramientas para acompañar y asesorar empresas que entran en ese momento que empezaban a considerar el proceso de certificación, hoy en el proceso de certificación y transformación, en procesos de cambio hacia modelos más sostenibles.
enmarcados obviamente en la certificación de empresas B. El programa fue un programa que duró 3 días. Fue bastante intenso, fueron aproximadamente fueron 3 horas por día. Fueron 16 horas presenciales de un taller teórico práctico. Hicimos muchos estudios de caso, que fue interesante porque fue salirnos ya de la teoría y ver cómo funcionaba esto en otros países. Tuve el aval académico de la universidad y un certificado de participación con el número de horas, etcétera, lo cual creo que es un punto a favor porque de cierta forma lo hace más serio y nos ayudó a tener el compromiso de la gente en participar, en obtener su certificado, en cumplir todo el curso y que no se quede en algo como voy un día, sino que en completar todo el proceso. Y tuvimos el apoyo de la universidad, fue muy interesante porque nos ayudaron desde la parte logística del lugar, etcétera, pero también, digamos, tuvimos la apertura de ellos a incluir esto y a que se empiece a hablar de que eventualmente esto no quede solo como un programa, pero que quizás el siguiente paso sea tener como materias electivas para los estudiantes y eventualmente que sean materias dentro del currículum de la carrera de Derecho. Tuvimos muchos estudiantes que participaron. Entonces eso demuestra que los chicos, los estudiantes, son temas que les interesa. Yo creo que lo tienen ya más arraigado e internalizado y buscan, y esto les llama la atención y quieren saber cómo pueden hacer más, cómo se pueden involucrar. Entonces, yo creo que materias electivas en este aspecto serían un tema muy positivo para ya que no solo quede en un curso tan pequeño, pero ya hablar de un semestre, de un año de estudio. Creo que hay material de sobra para ahondar en este tema, en estos temas. Pero bueno, en ese momento fueron 16 horas. Y fue contenido legal adaptado a la normativa ecuatoriana. Entonces, les voy a mostrar en un segundo, voy a compartir pantalla y les enseñaré un poco cómo dividimos los módulos por día. Pero iniciamos con una introducción a Sistema B y al movimiento global de empresas certificadas. En ese momento, como les decía, no era tan fuerte aquí en Ecuador, estaba como naciendo el movimiento de empresas B y empezaba a resonar, pero sí era necesario un poco que la gente entienda de qué se trata, más allá de solo la certificación o más allá de VILA, pero dar un como contexto general de cómo nacen, para qué, dónde nacen, cuándo, etcétera. Y ahí contamos, lo interesante del curso fue que contamos, teníamos panelistas dentro de cada módulo que fueron los abogados de este estudio jurídico, que fue muy interesante porque ya vamos a ver en los módulos, pero, por ejemplo, abordamos muchas ramas del derecho y cómo se iban adaptando a empresas con propósito, cómo se podían adaptar, desde derecho económico, derecho de competencia, temas laborales, societarios, obviamente, temas impositivos, etcétera. Y además contamos y tuvimos la suerte de tener con la participación de muchos de los pioneros del movimiento B en la región, que dieron conferencias magistrales cada día. Entonces, el primer día, por ejemplo, tuvimos a Yolanda Cacabatze, ecuatoriana. Ella es exministra de Ambiente, es parte del board de Sistema B, es una mujer a quien admiro mucho, es increíble. Entonces, abrimos con ella. Tuvimos a Jorge Caló, tuvimos a Bill Clark, tuvimos a Manuel Pulgar de Perú, Ramiro Fernández de Argentina, Juan Dumas también de Ecuador, Miguel Pellerano de Argentina, sí, Pedro Tarac. Probablemente muchos los resuenen, pero fue inspirador tenerlos en estas charlas magistrales, un poco como para que nos cuenten la experiencia en sus países y también como la motivación y el contexto de qué es Sistema B, cómo nace, por qué, y todos estos panelistas, estos speakers, tienen una trayectoria increíble y son, digamos, el core del Sistema B de cuando nació, cuando se creó, y han sido
referentes en esto. Entonces, eso fue muy interesante. Abordamos también en el curso, les decía un poco el contenido, las relaciones y problemas que existen entre las distintas áreas del derecho y la implementación y adaptación de negocios bajo el sistema B. Ahí es cuando hablamos de derecho tributario, de derecho laboral, digamos, y cómo eso podían haber problemas en ese momento en la legislación o cómo se podía adaptar a un negocio bajo el sistema B. Y además del curso, tenía el objetivo de formar abogados en las carencias del marco legislativo nacional en ese momento y global también, para que así puedan proponer modificaciones legales para incentivar la creación de empresas de beneficio. Entonces fue como un primer balde de agua, como decimos aquí, con toda la información para los abogados que en ese momento les interesaba, pero había poco conocimiento y poca información al respecto en el Ecuador. Les voy a compartir la pantalla un poco para enseñarles sobre el programa. ¿Me confirman si ahí lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, esto fue en el 2018 y solo quiero mostrarles esto para que vean cómo abordamos un poco la temática y también la logística de cómo lo hicimos para que sea un tema, como un conversatorio, paneles, conversatorio hasta la distribución del lugar, fue muy interesante cómo lo hicimos. Y para que el público, tuvimos aproximadamente entre 65 y 70 personas en el programa, fue en un pequeño auditorio en la Academia de Derecho de la Universidad de San Francisco. Entonces, el primer día tuvimos, como les mencionaba, el módulo 1 fue una introducción al movimiento global de empresas con propósito. Y el módulo 2 ya habló de innovaciones en gobernanza corporativa y derecho societario. ¿No es cierto? Esos son los dos módulos que se trataron. Tuvimos 2 paneles. Entonces, en los paneles tuvimos a los keynote speakers que les comenté con un moderador. Entonces, la dinámica era el moderador iba haciendo siempre preguntas a cada uno, no se trataban de conferencias como magistrales en las que cada uno hablaba 1 hora o 30 minutos, sino era un tema más de hacer preguntas, volver, el público preguntaba, el moderador tenía, digamos, una cronología de lo que quería tratar, pero era muy dinámico. Entonces eso causó que la gente esté de verdad interesada en lo que se estaba tratando. Ese día tuvimos entonces 2 módulos y 2 paneles. El panel 1 fue los obstáculos y oportunidades para el desarrollo sustentable en América Latina y el segundo fue el rol de la empresa privada frente a la crisis ambiental y el desarrollo sostenible, con los moderadores. El día 2 tuvimos la charla magistral de William Clark y fue un estudio comparativo de la ley de Delaware, del Model Benefit Corporation Legislation y otras, en ese momento eran recién propuestas de leyes para reconocer a las empresas BIC. Hoy en día yo creo que esto podría ser la discusión sobre la experiencia ya de las leyes BIC en América Latina y qué ha pasado en estos años, cuántas empresas, qué impactos ha generado en este tiempo desde que se les reconoce y hay cada vez más empresas BIC. El módulo 3, ya entramos a hablar, recuerden, el módulo 1 hablamos de, el módulo 1 fue una introducción y el 2 hablamos de temas corporativos y societarios. El módulo 3 ya nos metimos a hablar de derecho económico y derecho de la competencia. Y aquí un poco el core de la discusión fue explorar la posibilidad de una economía colaborativa en el contexto actual y resaltar las ventajas y desventajas de la misma. Aquí, por ejemplo, pensando en 2021, te diría que sería interesante ver desde que hay la ley BIC, cómo ha cambiado en términos de economía colaborativa y si ha habido alguna injerencia o no del derecho de competencia y derecho económico, si hay algún estudio o si
o si se han visto casos de derecho de competencia relacionados con esto. Sería muy interesante. El módulo 4 se trató de empresas de triple impacto y derecho laboral. Entonces, presentamos el concepto de colaborador como un régimen de incentivos laborales puede beneficiar a una empresa y contrastar al marco jurídico ecuatoriano con los extranjeros. En todos estos módulos contamos justamente con los abogados del estudio jurídico que les comenté, entonces fue interesante que ellos desde su área de expertise, muchos de ellos abogados para grandes compañías, digamos, cambiaron su chip por un momento y hablaron desde otra perspectiva o viendo hacia el futuro, digo yo, sobre, por ejemplo, el derecho laboral en el Ecuador, pero pensado desde otro tipo de empresas, desde otra perspectiva, no de el trabajador o el empleado, sino del colaborador, solo el cambio, digamos, en la palabra y en cómo nos referimos a las personas dentro de la empresa, creo que es un cambio ya grande. Y ese día terminamos con un quinto módulo que trató de gobierno corporativo e inversiones de impacto. Fue un módulo muy interesante. Entonces aquí hablamos y tratamos de evidenciar la importancia del gobierno corporativo en una empresa y además generar ganancias para los shareholders y stakeholders es posible. Es un poco evidenciar que, y aquí quizás fue el módulo en el que más usamos estudios de caso, hablamos de empresas como Patagonia, como Ben & Jerry's, casos de éxito a nivel mundial en el que no solo había un impacto positivo para los shareholders, los accionistas, pero que generar un impacto a los stakeholders no significaba que lo otro iba a disminuir, sino que, es más, en muchos casos mejoraban estos dos factores de la mano. El tercer día, en el sexto módulo, hablamos del ecosistema del futuro y los beneficios y retribuciones a las empresas que generan impacto, relacionados sobre todo al tema tributario. Entonces analizamos los posibles beneficios y retribuciones para empresas B, si esto era posible o no, si habían casos de países que tenían legislación que contemplaban eso o no. Y terminamos, fue muy interesante contar con esto porque terminamos con las experiencias de empresas B certificadas y las que fueron pioneras en el Ecuador. Entonces, contamos con la participación de los dueños de estas empresas que fueron las primeras en certificarse. Estaba por ejemplo, Pacari, no sé si han escuchado de los chocolates Pacari. Ellos fueron unos de los pioneros en certificarse Sí, como claro. aquí. Entonces estuvimos a Santiago y a Carla contándonos un poco su experiencia en convertirse, en certificarse. En ese momento todavía no eran una empresa big, pero era una empresa ya certificada. Entonces, el proceso, quizás las dificultades, las trabas que encontraron, los retos. Contamos también con Impacto. Impacto es un espacio de coworking y de, digamos, como incubadora de emprendimientos. Es una de las pioneras también en el Ecuador. Estuvieron también de Superfoods, un supermercado aquí en el Ecuador y supermercado y como restaurante. Y me parece que ellos tres fueron como los casos de éxito de empresas pioneras. Esto quizás fue súper motivador porque ya fue dejar de hablar tanto de la teoría y de si bien habíamos visto casos de éxito, pero un poco decir, esto ya está ocurriendo en el Ecuador. Miren estos casos de éxito, son empresas que han considerado el impacto y tienen un propósito más allá de generar mayores utilidades. Por ejemplo, Pacari tiene una relación increíble con la comunidad en donde ellos y la gente que cosecha el cacao. Entonces, fue un poco conocer estas empresas de fondo y qué de verdad hacen y qué de verdad hay atrás de esos productos que muchos de nosotros conocíamos y comprábamos, pero quizás no sabíamos qué había detrás. Y ahí, claro, hubieron muchas preguntas del público, mucho interés en el proceso de certificación, en los temas legales, considerando que había muchos abogados, etc.
Y ese día terminamos con un conversatorio sobre la visión de futuro para el Ecuador, con, bueno, Bill Clark otra vez y Sandra Reed del estudio jurídico, un poco como en ese momento era hacia dónde vamos, qué tan real es que tengamos una ley que reconozca a las empresas BIC, qué tan real es que cada vez tengamos más empresas con propósito, que esto sea un tema que pueda permear en diferentes áreas, en la academia, etcétera. Y quizás para finalizar, también, bueno, aquí está un poco los speakers que tuvimos en los 3 días de conferencia, los tuvimos ahí, entonces teníamos módulos y luego teníamos como espacios de receso y ellos estaban ahí, entonces, claro, los abogados, los estudiantes salían, conversaban con ellos, fue muy interesante, porque más allá de lo aprendido en los módulos, etcétera, fue un ambiente de conversación, de intercambio muy interesante. Y bueno, también participaron profesores de la Facultad de Derecho, estuvieron en varias de los módulos, entonces fue interesante también tener su feedback y ver cuánta apertura hay o hubo para incluir estos temas en sus materias. Ellos, los panelistas, fueron abogados de la firma y tuvimos el apoyo del BID, trabajamos con el estudio jurídico que les comenté, Sistema B y la universidad. Quizás algo que me estaba olvidando de comentar era que fue muy interesante que en Ecuador en ese momento, y bueno, sigue siendo el intendente de compañías, que ha, digamos, patrocinado este tema, es como realmente es muy apasionado y fue él quien impulsó mucho y estuvo presente en este momento y funcionarios de la superintendencia también aprendiendo. Y yo creo que la disposición o la apertura desde el sector público es muy interesante y sobre todo para participar junto con estudiantes, sector público y sector privado. Un poco esto no se trata solo de empresas y del sector privado o solo de estudiantes, sino fue muy interesante esta combinación, hasta para tener diferentes percepciones, preguntas, puntos de vista. Unos ya trabajaban, otros son estudiantes, otros estaban en el sector público, otros desde el otro lado, con quienes tienen que interactuar cada día. Eso digamos, a breves rasgos sobre el programa. No sé si tienen alguna pregunta, si Shadel, tú quieres que ahonde en algún tema en específico. Sí, Isabel, gracias por contarnos la experiencia. Me pareció súper interesante, sobre todo la descripción del programa y pensando un poco en cómo replicar lo que construyeron, sobre todo en nuestra región. Por ejemplo, en mi país, en República Dominicana, el movimiento todavía está bien incipiente. Y me gustaría saber ¿cuál sería tu consejo sobre cómo empezar a generar estos espacios? ¿Cómo iniciaron ustedes? Tú comentabas que ya, por ejemplo, en Ecuador estaba establecido el sistema de Ecuador. Me imagino que ya tenían unos buenos antecedentes al respecto, pero ¿cómo iniciaron las conversaciones? Y me llama mucho la atención cómo se involucró el estudio en este proceso. Si el sí fue rápido, cómo fue el acercamiento con la Universidad y Academia B, cuáles serían esos primeros pasos que se pueden ir construyendo para llegar a desarrollar un programa como este. Bueno, sí, Sistema B en Ecuador ya estaban, no sé cuántos años, pero no muchos. No te diría que ya estaba como muy posicionado y tenía una presencia fuerte aquí. Como te digo, el movimiento y en general todos estos temas empezaban a resonar. Entonces, sí fue un poco un trabajo sobre todo, como te decía, explicar qué es todo esto, porque suena bien, pero si ya te sientas y preguntas a alguien qué es Sistema B, qué es el movimiento B a nivel global, quizás todavía no había el entendimiento de qué era. No es solo una certificación, un sello, que es una cosa que te ganas y ¿me entiendes? Hablar como desde el fondo de qué de verdad es. Y
Y ahí con José Ignacio Morejón, es el director ejecutivo del Sistema B en Ecuador. Los dos fuimos a la Universidad de San Francisco, nos graduamos ahí de Derecho. Entonces, la universidad tiene mucha apertura con sus ex alumnos. Entonces, fuimos a topar puertas y ahí quizás esa es la recomendación, un poco... es una universidad también de artes liberales y como muy abierta al resto de universidades en Quito, sobre todo en la capital. Entonces fue quizás con la que más apertura tuvimos a tratar estos temas un poco disruptivos en ese momento. Y claro, no fue fácil, fue un poco educar, entender y sobre todo armar muchas versiones de cómo podía ser esto. Para el resultado final, digamos, de lo que fue, les digo, es mucho prueba y error. Nosotros teníamos muchas versiones de cómo sería, cuántos días, cuántas horas, qué tipo de conversación, si conferencias magistrales, si hacer una conferencia, paneles, tener moderadores, a quién estaba abierto. Entonces es mucho prueba y error. Pero sí, mi recomendación sería topar puertas, ver aliados que ustedes, mapear aliados estratégicos que ustedes sepan, conozcan que pueden tener esa apertura y sobre todo esa como motivación a salirse un poco de la caja, romper esquemas. Como les decía, este estudio jurídico a nosotros nos sorprendió que siendo muy tradicionales, se metieron de cabeza, como decimos aquí, y estuvieron y trabajaron y nos sentamos a trabajar en estos temas y con cada uno de los panelistas nos sentábamos en sesiones largas para discutir, por ejemplo, estos expertos en derecho de competencia y económico, a discutir y un poco ese rato era un poco como a filosofar en cómo esto interactuaba con las empresas B. Entonces fue un espacio de mucho aprendizaje y crecimiento. Yo les recomendaría, bueno, topar muchas puertas, a ver la apertura, pero ya tener algo al menos un poco estructurado. Al menos tener una presentación así, que digan que queremos hacer esto, que sean 2 días, 3 días, queremos tratar estos temas, queremos que sea una certificación, una clase lectiva, solo una conferencia, definir a quién quieren que esté dirigido, si es al público general o solo estudiantes o estudiantes ya más avanzados, porque cambia mucho cómo lo vas a enfocar. En el nuestro quizás no lo pensamos así en un principio y luego un poco a causa de cómo se fue creando, de quiénes eran los panelistas, invitados, se abrió mucho más. Y fue muy interesante tener esa mezcla y esa perspectiva de, como les mencionaba, desde el sector público, privado, academia, etcétera. Entonces, sí, tener un aliado en el ámbito académico es importante porque te ayuda en el tema desde logístico, desde darte un aval o una certificación. A veces puede ayudar, por ejemplo, que una universidad te diga, ok, hagamos algo de, no sé, 30 horas, 20 horas académicas y eso les cuenta a los estudiantes como una materia electiva, como un requisito que tengan que completar y eso ayuda siempre a como traer más gente y yo creo que naturalmente esa gente se va involucrando y le va gustando, pero quizás al principio necesitas ese aval de la universidad, ese apoyo, digamos. Luego, el tema del estudio jurídico yo pienso ahorita podría ser, digamos, trabajar con un estudio jurídico fue muy interesante, trabajar con empresas IAB de sus países, sería también muy chévere que ayuden a auspiciar, que cuenten su historia, como los casos de éxito que nosotros presentamos, que estén dispuestos a compartir su proceso de certificación. Y eso, si tienen la relación también con el sector público, con, no sé, el equivalente en sus países a la superintendencia de compañías o al ente regulador de empresas o al ente al cual se tienen que certificar las empresas, por ejemplo, ver el acercamiento. Nosotros tuvimos suerte de que el intendente Esteban Ortiz le interesaba mucho el tema, se interesó, tuvo mucha apertura, entonces tuvimos su apoyo y él fue el que
digamos, el precursor también para que esto se convierta en una ley y el reglamento ya de la superintendencia para reconocer a las empresas B, etcétera. Entonces sí, es tocar puertas, es armar algo que así cambie y así el producto final sea completamente diferente, es una presentación. O sea, yo me acuerdo que empecé con una presentación que cambió completamente, pero empezar con algo. Y obvio el apoyo de Academia B. Nosotros nos basamos un poco y vimos el contenido de Academia B, un programa que se hizo en Chile. Ellos nos mandaron todo el contenido, entonces ahí también fuimos sacando ideas de qué temas tratar, de qué se estaba hablando, de qué temas hay, por Pero ejemplo. un programa de abogados que se hizo en Chile o un programa de No, academia. no para abogados específicamente. Yo puedo buscar y les doy, pero unos módulos, esperen, aquí tengo. Se llamaba Empresas B, un nuevo modelo para Chile, que lo trabajaron con Academia B, pero no específicamente para abogados. Ahí lo que nos sirvió esto y nos ayudó es para sacar un poco ideas de los temas, de la temática, para irlo empatando con temas legales. Entonces, estos módulos que nosotros hicimos en verdad fueron creación nuestra, pero claro, esta ayuda de las empresas B y de este modelo en Chile fue interesante porque nos ayudó, digamos, a enfocar un poco el contenido. Este es tenemos el sílabus, yo les puedo enviar un poco este documento de Sistema B y el modelo de Chile. Sí, sería súper interesante conocer cómo fue el proceso, pero de lo que comentas y de lo que hemos tratado también en estos espacios, y tomando en consideración la pregunta de Jimena que comentaba que se tenía que retirar, es un tanto como ir generando la conversación en el ecosistema. Por eso me gustaría saber, bueno, pero ya había un sistema B allá, si hicieron charlas previas o simplemente fue el acercamiento a la universidad y se formó el programa y, por ejemplo, ¿qué tiempo se tardó entre el acercamiento y empezar a correr el programa? Nosotros con la universidad hicimos una primera charla, un primer coloquio lo llaman ellos, que los estudiantes de Derecho en sus primeros años, una vez a la semana tienen como estos coloquios que topan varios temas. Y es una hora y tienes abogados, no abogados, pero se tratan diferentes temas. Entonces fuimos con José Ignacio, el director ejecutivo de Sistema B, y dimos como este coloquio sobre el movimiento B de manera general, Sistema B, el movimiento B, a ver qué tanto interés existía. Claro, ahí tuvimos toda la apertura de la universidad. Ya un poco veníamos conversando de esto y ellos nos dijeron, claro, tengan este espacio de coloquio, todos los estudiantes van, es como una clase para ellos. Y claro, es su espacio, un poco vayan ahí. Entonces, ese fue el primer quizás acercamiento con la universidad. Y respondiendo a tu pregunta en cuanto al tiempo, sí nos tardó unos 3, 4 meses en coordinar todo, en armar el programa. Y claro, también fue un tema de comunicar bien el programa, de comunicar en la universidad, entre abogados. La universidad ahí nos ayudó y eso es también importante a través de sus medios de comunicación y de sus, por ejemplo, correos a todos los estudiantes, a todos los ex estudiantes, porque al ser una comunidad relativamente nueva en el Ecuador, no es que teníamos una base muy grande de correos de gente interesada, de seguidores, etcétera. Entonces, tener el apoyo de la universidad fue con sus mails a todos los ex alumnis y a todos los alumni y alumnos actuales, de ahí nacieron muchos de los inscritos. Y luego, por ejemplo, el estudio jurídico también compartió eso entre sus clientes, contactos, etcétera, y Sistema B a través de sus redes. Entonces fueron unos alrededor de 4 meses de organización y ahí, como les comentaba, fue muy interesante este proceso de co-creación del contenido. No es que les dijimos esto es lo que deben dictar, esto es lo que deben dar y ya está hecho,
sino fue leer, investigar, ver papers y sentarnos a un poco discutir de los temas y ver por dónde lo podíamos enfocar. Porque lo interesante es que los abogados también estaban un poco aprendiendo eh, y repensando en sus áreas de expertise, pero enfocadas a las empresas B. Entonces, sí, mi recomendación es partir de una base, de una idea base y conversar mucho con universidades, hacer acercamiento con profesores, con el decano de Derecho, contarles la idea, educar mucho sobre el movimiento B y sistema B, pedir estos espacios como para dar estas pequeñas conferencias educando un poco sobre qué es sistema B y jalar interés de ahí para luego crear como un programa más estructurado como este. Buenísimo. Gracias, gracias Isabel, de verdad que eso construye mucho el proceso, que hasta se podrían colocar como unos pequeños pasos sobre cuál es el proceso. Y me pareció importante lo de generar conversaciones con los diferentes aliados, mapear los aliados, iniciar conversaciones desde esos espacios y hacia sus comunidades para entonces luego integrarlos en un programa. Y dentro de los aliados está la universidad, el sector público, el sector privado y las cámaras societarias de cada uno de los países. Sí, me parece muy interesante. En ese momento todavía me parece que la Cámara Ecuatoriano-Americana aquí en Quito no era un, pero a partir de este programa y porque uno de los miembros del estudio jurídico era también miembro de la Cámara Ecuatoriano-Americana, se volvió un aliado muy importante para Sistema B en el Ecuador. Y hoy en día, por ejemplo, la Cámara promociona y auspicia muchos procesos de evaluación y medición de empresas pequeñas, y hacen estos talleres como para hacer todo el proceso de evaluación con el apoyo y la guianza de Sistema B. Entonces, este fue como el disparador de que la AmCham, la Cámara Ecuatoriana Americana, sea un aliado estratégico para Sistema B acá. Y qué mejor que tener una cámara con muchos miembros a la que puedas decir, ayúdanos difundiendo esta información sobre este curso, o ayúdanos a hacer, apoyarnos en toda la parte logística del curso, o hasta auspiciar en temas económicos si es necesario para un lugar. A nosotros la universidad nos ayudó en todo eso, entonces no tuvimos que poner recursos de un lugar físico, etcétera. Entonces esos temas que quizás no son los más importantes, pero te sirve mucho tener un aliado que te pueda ayudar en esos temas. Isabel, muchísimas gracias. Pues la conversación me ha parecido de muchísimo valor, sobre todo porque va a quedar grabada. La idea es como establecer una especie de mapa, sobre todo para las comunidades incipientes. Yo mismo tomé muchísimas notas aquí pensando en cuáles son los pasos que debemos hacer, pensando mucho en los grupos motores que se están conformando y las comunidades, sobre cómo hacer un mapeo de cuáles serían los aliados fundamentales, y aquí los mencionábamos, conversar con ellos para identificar si pueden apoyar en esta propuesta. Me parece que sí, porque todos los países están yendo hacia una misma línea, sobre todo cuando se les comenta que a través de utilizar la fuerza del mercado se está motorizando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y empezar a hacer conversaciones y charlas a través de sus plataformas para que el público en general, para sensibilizar y normalizar el tema. Exacto. Eso me parece fundamental. Un tema que me olvidé, que ahorita me acordé que fue muy lindo, es que la universidad nos ayudó entre los estudiantes de Derecho y dijo, miren, comunicó esto y dijeron, vamos a hacer esto, ¿quién quiere participar como voluntario para ayudar en toda la organización? Y tuvimos muchos estudiantes que se empoderaron mucho del proceso y les dimos un rol como muy importante. Entonces, preparamos, ellos, por ejemplo, nos ayudaron a investigar sobre todos los panelistas, nos ayudaban a dar todas las introducciones de los speakers, su biografía, les hacían preguntas en cierto momento. Entonces fueron protagonistas y eso nos ayudó a que tengamos más participación de estudiantes y que estén ahí y que en verdad se adueñaron de ser como los
los hosts de todo el programa. Entonces eran ellos un poco los protagonistas también y como te digo, no solo los ayudaban a pasar las libretas o los esferos, sino estaban ahí, presentaban a los speakers, hacían preguntas, y eso fue y les dimos un certificado especial de haber participado como coorganizadores, etcétera. Entonces eso fue interesante, presentar eso y tomar un grupo de estudiantes o de jóvenes que estén interesados y que ayuden en este proceso. Si son estudiantes de derecho, que ayuden probablemente están estudiando temas relacionados y puedan digamos, adaptarlos a la comunidad de empresas B. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y todas, y en lo que pueda ayudar o la información que tenga que les sea útil, estoy abierta obviamente a compartirlo. Sé que aquí en Sistema B Ecuador también información adicional que tengan van a estar felices de compartir con ustedes, y esperamos que se repliquen estos programas en toda la región, y me encantaría repetirlo aquí en Ecuador también. Y te agradezco que mencionaras el tema del voluntariado, que es tan interesante, sobre todo de valor para las universidades y los estudiantes que están presentes, para que se tome en cuenta como propuesta de valor para el programa. Así que muchísimas gracias, Isabel, por compartir este espacio con nosotros. Te vamos a tomar la palabra en relación a que vas a estar a la orden. Sería muy interesante que se actualizara, por ejemplo, el programa, y entonces podamos continuar replicándolo, sobre todo porque ya hay varios países que poseen la legislación BIC. Así que muchas gracias a todos por estar presentes, y gracias, Isabel. Feliz tarde, feliz noche, y continuamos con las conversaciones. Gracias a todos y un abrazo. Chao. Un abrazo. Bye.